al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas para comentarnos sobre las preguntas que ya tiene en sus manos. Muchas gracias. Bueno, hay una que no estoy muy seguro que sea para mí porque llegó como al principio, pero en cualquier caso la podría contestar, que es de Francisco Javier Hernández, en donde señala que con relación al proyecto hidroeléctrico Las Cruces, además vinculado con el que ahora estamos hablando, la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit fue el órgano garante de la consulta a los pueblos indígenas, por lo que parece extraño que se diga que no fueron consideradas las comunidades indígenas. Bueno, ahí lo que habría que preguntar es si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit garantizó procedimientos apropiados, o sea, que los propios pueblos construyeran esa consulta, la diseñaran, porque es así. Ellos tienen incluso que participar en el procedimiento de creación de la consulta. Si se respetó el estándar internacional de instituciones representativas, o sea, que ellos hayan decidido a quién iban a consultar, cómo y cuándo y en qué tiempos, porque los pueblos tienen el derecho a decir cuáles van a ser los tiempos de la consulta en sus etapas informativa, deliberativa y resolutiva. Los pueblos pueden tomar quizás 6 meses en decidir una consulta, en tanto que sus formas tradicionales de organización representativa exigen esos tiempos. Eso lo establecen los estándares internacionales. Y luego si se obtuvo el consentimiento o no. Porque si no se obtuvo el consentimiento, pues entonces más bien parecería que se trata no de una consulta, sino de una ficción de consulta, como el gobierno mexicano suele hacer desgraciadamente. Por eso es muy importante empezar a colocar los estándares internacionales y constitucionales en relación con el derecho a la consulta, porque si no estamos fingiendo un procedimiento y lo estamos utilizando como un trámite que en realidad no es una consulta, sino simplemente avalar un proyecto. Peor, porque además así lo legitimamos, ¿no? Ya les preguntamos a los pueblos. ¿Cómo se hacen esas consultas? Se les reúne en unos auditorios, ¿no? Con televisoras en ocasiones, se les pregunta a 3 personas y después se legitiman los... Después, también Francisco Hernández me comenta, me parece que tu comentario donde aseguras que la presa es la muerte de un río es poco afortunado. Bueno, no es un comentario mío, claro, yo lo hice sobre esta mesa, pero es una, digamos, una reflexión social, pública, que se ha ido haciendo en el transcurso de los últimos años. Lo que es una evidencia, pues, es que una presa es un muro que corta un caudal. Patrick McCulloch, que es este norteamericano que tiene un libro precioso que se llama Ríos Silenciados, el título es muy significativo, explica cuáles son las consecuencias de una presa. Pero no es necesario ir a leer a Patrick McCulloch, vayan ustedes al Valle Yaqui, que tiene un sistema de 3 presas. Justo donde hoy están los 8 pueblos yaqui no hay agua. El río, no sé cómo llamarlo, silenciado, muerto, cómo lo quieren llamar, no hay río. Ese río tenía en algunos sitios centenares de metros de una orilla a otra. Hoy es un chorrito, no queda nada de ese río. Si les queda muy lejos el Valle Yaqui, vayan a Valle de Bravo. Díganme qué queda detrás de la presa de Valle de Bravo. Y si no, ¿por qué las Mazahuas se levantaron con rifles de palo para parar la planta de berros? ¿Porque tendrían un gran río? Yo creo que porque no tienen agua. Porque las presas, desde mi punto de vista, matan a los ríos. No lo digo yo, lo dice la Comisión Mundial de Represas. Por eso el Banco Mundial ya no financia presas. Por eso las están desmontando en Estados Unidos. Las presas son una tecnología que hay que cuestionar, que hay que preguntarnos sobre su utilidad. Causan eutrofización, tienen una vida útil de 60 años, causan calentamiento global por los efectos de gas invernadero, producen deforestación. En La Parota querían inundar 16,000 hectáreas de selva caducifolia. En un contexto de calentamiento global, a mí me parece que es un suicidio al que lentamente nos estamos... Entonces, por eso el tema de las presas. Perdón, pero yo creo que estás dando... O sea, a mí me parece que estás desinformando en vez de informando. La verdad, honestamente, no creo que tenga sentido que digas esas cosas. O sea, creo que valdría la pena platicarlo un poquito más, Sí, no, de hecho, este foro es justo para eso. Es un foro abierto. Yo estoy colocando lo que yo conozco, pero evidentemente habrá quien piense lo contrario y se trata eso, de abrir un debate. Yo creo que es necesario un debate en México sobre las presas. No lo hemos tenido. Hay un movimiento de afectado por las presas y en defensa de los ríos. Eso no es casual, es un movimiento que está alimentado por organizaciones, por pueblos. Algunos de ellos están aquí. Yo diría, sí creo que es muy importante abrir el debate, pero al mismo tiempo diría, no tapemos el sol con un dedo. Es un tema delicado y es un tema al que hay que entrarle en un contexto
de deforestación, de calentamiento global y de destrucción de los caudales ecológicos. Yo sí creo que, o sea, quizá aquí mi posición, bueno, porque esa está quedando escorada y falta la opinión de alguien que pueda colocar argumentos en favor de las presas. Esta es mi opinión, pero yo creo que el foro está abierto. Más preguntas. 3 ejemplos en los que el derecho a la consulta haya tenido algún efecto significativo en la aprobación o en el rechazo. El derecho a la consulta, yo digo que todavía tiene muchos claroscuros. Casos, bueno, el famoso Saramaca, ¿no? Es un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también el caso Sarayaku. Caso Saramaca frente a Surinam, caso Sarayaku frente a Ecuador. Tardíamente, pero se reconoció el derecho a la consulta. El caso Wirikuta en México es un caso que hoy logró una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia, y en eso estamos. Habrá que ver cómo se pronuncia la Corte sobre ello. El caso Huetosachi también es un caso interesante de derecho a la consulta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y el caso del Zapotillo, que es la presa que está en los Altos de Jalisco. ¿Cuál es el problema de todas esas sentencias? Que no se cumplen. Esos pueblos tienen sentencias en su favor, pero las autoridades no cumplen. Perdón, Entonces, en Jalisco sí se está cumpliendo. En Jalisco se está construyendo la presa. Sí, pero no ha pasado de los 80 metros. Aseguraran que esa presa no va a llegar a más de 80 metros para que se cumpla la sentencia, porque tomando en cuenta lo que está pasando con algunos otros casos, hay una suspicacia fundada de los pueblos de que eso no se va a cumplir. Entonces habría que estar muy atentos. Y luego tengo, ¿a qué nivel del gobierno del Estado mexicano se necesita llevar a cabo la reestructuración para que la opinión de los pueblos indígenas sea de impacto y tomada en cuenta? Pues a todos los niveles, ¿no? 3 niveles. Las sentencias deberían ser cumplidas. Debería de haber, probablemente, esta es una discusión que no la tengo muy clara, pero quizá una iniciativa de consulta a los pueblos indígenas, pero tendremos que asegurarnos que queda fuerte el concepto de consentimiento. Y por supuesto las consultas que llevan a cabo las autoridades, que ya aquí quizás sobra decir que con todo respeto, pero con todo respeto yo diría que las están fingiendo.